tanto ese volumen de sangre. Pues bien, nosotros tenemos que el sistema, el aparato cardiovascular está constituido por un motor que es el corazón y todo un sistema de vasos sanguíneos a través del cual el contenido, que es la sangre, es el que se va a desplazar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la hemodinámica, que no es sino el estudio de los principios físicos que rigen el movimiento o el flujo de la sangre en el sistema circulatorio. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que el sistema circulatorio no es un sistema de tubos rígidos. Nos tenemos que basar en los principios físicos que están adaptados hacia un tubo rígido que no tiene movimiento. Y por eso es que estas leyes se tratan de aplicar a la parte médica, pero no es exacto, pero es lo que tenemos para poder entender una serie de fenómenos. Pero lo que sucede experimentalmente en un tubo no sucede realmente en una arteria. Es lo más próximo que se trata de evaluar. Entonces vamos a ver estos principios que van a regir el movimiento de la sangre o de los fluidos. Claude Bernard es uno de los primeros que empezó a estudiar la hemodinamia y él introducía catéteres tanto en una arteria o en una vena de caballos y avanzaba a través de ese catéter hasta llegar a los ventrículos y trataba de entender los fenómenos que iban sucediendo dentro del corazón. Posteriormente, Boltzmann, él más bien lo que hizo fue, en forma pues voluntaria, autointroducirse un catéter a través de la vena braquial y llegaba hacia lo que es la arteria pulmonar y bueno, trataba de evaluar los fenómenos que sucedían en el corazón derecho. Estos fueron los pioneros que empezaron a estudiar los fenómenos de la sangre. Pues bien, la hemodinamia se basa en tres elementos importantes o tres factores que van a tener ahí. Estos factores o variables constantemente se están modificando. El primero de ellos es el flujo de sangre que vamos a tener que desplazar, pero esa sangre se mueve a través de tubos que generan cierta resistencia, la resistencia vascular. Y finalmente, si esa sangre se quiere mover, la única posibilidad para que la sangre se mueva es que exista una gradiente de presión. La sangre siempre se va a mover de más presión a menos presión. Entonces, estas son las tres variables que vamos a tratar de estudiar. El primero de ellos, el flujo sanguíneo. La sangre se comporta como un fluido. Pues bien, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que va a atravesar un determinado punto de referencia, que se va a medir en una unidad de tiempo, que generalmente lo hacemos en un minuto. Entonces, esta cantidad de sangre, que en condiciones normales es de 5 litros por minuto, o 5.000 mililitros por minuto, como quieran decirlo, ese es el flujo sanguíneo que tenemos en condiciones fisiológicas para el promedio de las personas. ¿Y cómo se determina ese flujo? En general, ese flujo es directamente proporcional al volumen, que en este caso son 5 litros que tenemos, en una unidad de tiempo que es el segundo. Entonces, el flujo sanguíneo total es de 5 litros por minuto. Ahora, ¿qué es un fluido? Pues un fluido es totalmente diferente a un sólido porque no tiene una estructura, no tiene una forma rígida. Los fluidos van variando en su forma dependiendo a veces de los recipientes que los contienen. Y que lógicamente estos fluidos se van a movilizar, se van a desplazar como consecuencia de fuerzas externas que hacen de que este fluido encuentre una gradiente de más presión a menos presión y se produce el movimiento. Los fluidos se pueden dividir en fluidos ideales, que es lo que donde generalmente se estudia en forma experimental en algunos casos, en donde no va a haber resistencia al desplazamiento del líquido. Son fluidos ideales. Eso no es lo que nosotros vemos. Nosotros lo que vemos son los fluidos que sí, al momento de desplazarse, va a haber una resistencia que se opone. Y esos son los llamados fluidos reales.
Y estos fluidos reales todavía se pueden subdividir en dos grandes grupos. Aquellos fluidos que son fluidos newtonianos o también llamados homogéneos, y los que son más bien heterogéneos o no newtonianos. Eso es lo que nosotros dividimos a estos líquidos reales, que son aquellos en donde va a haber resistencia, producto precisamente de que el fluido tiene cierta viscosidad. Muy bien, entonces estos fluidos pueden ser, como les digo, de dos maneras. Pueden ser homogéneos, y es donde la viscosidad permanentemente va a ser constante. No va a cambiar la viscosidad de la sangre. Y eso va a suceder, por ejemplo, en el caso del agua o las soluciones electrolíticas. La sangre, en cambio, no puede encajar acá. Se trata, todo lo que ustedes van a ver es la interpretación de adaptar ciertas circunstancias a lo real. Pero si nosotros nos definimos a que acá la viscosidad va a ser constante, nosotros estamos hablando de fluidos como el agua o las soluciones de electrolitos. En cambio, la sangre, lo real es que siempre va a tener variaciones de la viscosidad, de tal forma que lo hace un fluido que es heterogéneo. En realidad, la sangre es un fluido heterogéneo. ¿Estamos? Entonces, así es como nosotros podemos dividir en relación a la viscosidad a los fluidos. Otra manera de ver los fluidos es en relación a cómo se desplazan, cómo se movilizan. Y hay dos formas: el fluido que se mueve en forma laminar, en forma de capas, en forma ordenada, y el otro que es un fluido que se va a desplazar generando una turbulencia. Hay dos formas: el laminar, que es lo que debe suceder fisiológicamente, y el turbulento es cuando ya hay algún tipo de patología en el sistema circulatorio. Entonces, el flujo laminar, lo que vamos a tener es que en condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritariamente va a ser este flujo que se produce en forma de láminas. Y es que en el centro del vaso sanguíneo, la resistencia al desplazamiento de esta sangre es menor. Cuanto más céntrico esté la lámina o la capa de líquido, esta se va a mover más rápido en el centro, y conforme vamos llegando hacia las paredes del recipiente o del vaso sanguíneo, esta resistencia hace de que prácticamente en ese sector la sangre supuestamente no avance. Esto es un supuesto, porque realmente la sangre siempre sigue avanzando. Lo que sucede es que si esto fuera algo experimental y fuera un tubo de vidrio, ahí sería el punto cero. Lo que esté en contacto con el vidrio no se mueve. En nuestras arterias lo tratamos de simular como fuera así, pero en realidad, aún estando en contacto con la pared, la sangre siempre se desplaza con poca velocidad, y por eso lo graficamos de esta manera. ¿Estamos? Este es un flujo laminar. Consiste en que la sangre se mueve en capas, de tal forma que va a describir más o menos la parte extrema de este volumen de sangre que se está desplazando, una superficie que va a ser convexa o parabólica, como quieran llamar. En el centro avanza más rápido la sangre, y lo que está en contacto con la pared del vaso, en teoría, no se va a mover en ese sitio la sangre. En teoría, la velocidad de contacto es cero, y conforme nos vamos acercando hacia el centro, la velocidad aumenta. Y esto lo podemos ver de esta manera: esto avanza en capas, en capas. En la parte central hay menos resistencia y por lo tanto avanza más rápido. En la siguiente capa hay algo de resistencia, y conforme vamos llegando a la periferia, la resistencia cada vez es mayor, y en teoría la sangre que estaría en contacto con la pared del vaso no se debería mover, pero en el cuerpo humano sí sucede eso. No puede ser que no se mueva. Si nosotros lo vemos de otra manera, en forma transversal, vean ustedes que en el centro este es el flujo que avanza más rápido, y conforme nos vamos alejando, ¿así?, la velocidad va disminuyendo. Entonces, la velocidad del flujo en el centro es mucho mayor que en las partes externas o la periferia.
y son capas concéntricas que van a diferente velocidad, la del centro más rápido, y conforme vamos avanzando hacia la periferia, la velocidad va disminuyendo. Eso es lo que vamos a tener. Pero ese siempre y cuando la sangre se mueva en condiciones fisiológicas y no hubiera ninguna obstrucción. Pero si nosotros ponemos diferentes condiciones en donde la sangre al avanzar puede encontrar un obstáculo y se va a generar una turbulencia, o la velocidad de la sangre es tan alta que empieza a generar ella misma turbulencia, entonces vamos a pasar a lo que se llama un fluido o un flujo turbulento. Entonces acá lo que se va a producir es cuando ya no vamos a tener, ya no se respeta el flujo laminar. Hay una serie de cambios tanto en la velocidad, en la densidad, en la viscosidad de la sangre, que puede generar finalmente que este flujo se vuelva turbulento. Acá ya no tenemos el flujo laminar. Y entonces, para poder generar un flujo turbulento, se puede producir porque la velocidad de la sangre aumenta marcadamente en un sector y en ese sitio puede haber turbulencia, o porque hay una obstrucción al pasaje, a la sangre que va avanzando, hay una obstrucción, o a veces cuando la sangre cambia de dirección, hay una bifurcación de una arteria, la sangre al cambiar de dirección genera también una turbulencia, o cuando se tiene una superficie rugosa, cuando hay ateromas, aterosclerosis, vamos a tener problemas de flujos que se pueden volver turbulentos. Pues bien, Osborne Reynolds es el que planteó un número, que es el número que se conoce el número de Reynolds. Este investigador irlandés estableció un valor que no tiene unidades y que nos puede establecer si el flujo es laminar o si el flujo va a ser turbulento. Y este número de Reynolds es el número de 2000. Si el valor es superior o igual a 2000, podemos decir que el flujo es turbulento. Y si el número de Reynolds es menor de 2000, es un flujo que va a ser laminar. Pero ¿de qué depende este número de Reynolds? El número de Reynolds sale de esta fórmula, pero recuerden que no tiene unidades. El número de Reynolds es directamente proporcional a la densidad de la sangre. Es directamente proporcional al diámetro del vaso y a la velocidad de la sangre. Es inversamente proporcional a la viscosidad. Entonces vean ustedes que si yo tengo un flujo que es laminar, pero que en algún momento del recorrido a través de un vaso sanguíneo la velocidad se incrementa, pues ¿qué va a pasar con el número de Reynolds? El número de Reynolds puede crecer, y si pasa de 2000 empieza a haber turbulencia. En cambio, si yo tengo un líquido, si la sangre es muy viscosa, pues si este denominador empieza a ir creciendo, este número de Reynolds nunca va a lograr ser mayor de 2000. O sea, acá ustedes tienen que ver, estas son las variables. Si alguna de ellas se incrementa en el numerador, nosotros podemos hacer de que se produzca el flujo turbulento. Si en cambio la viscosidad aumenta, va a ser bien difícil porque el denominador va a crecer. Pero si en cambio, si el denominador, si la viscosidad baja demasiado, si baja demasiado, el número de Reynolds puede crecer y puede haber un flujo turbulento. Entonces, ojo, tienen que ver las variables, ¿sabes? Porque en el examen lo que se le pregunta es ¿qué sucede si la viscosidad de la sangre está muy por debajo de lo normal? ¿Puede haber flujo turbulento? Con la respuesta sería que sí. Entonces tienen que ver cuáles son los que van en forma directamente proporcional y los que son inversamente proporcional. Este número de Reynolds es bien importante porque nos establece si un fluido va a ser un fluido laminar o si va a ser turbulento. Y el valor de referencia es el 2000. Entonces veamos ahora entonces la viscosidad de la sangre. ¿Qué tan importante es esta viscosidad? La viscosidad es la resistencia a que el líquido se deforme. ¿Sí? Recuerden que el líquido no tiene una forma establecida, va a depender del recipiente o del lugar donde se ubique, ¿no? De las paredes donde está. Entonces,
si un líquido tiene una determinada viscosidad, esta viscosidad es la resistencia que ejerce ese líquido para que no sea deformado. Entonces vean ustedes que los líquidos en movimiento sufren una serie de deformaciones. ¿Así? Y por lo tanto pueden generar variaciones en este número de Rey. Entonces, si ustedes ven nada más dos fluidos, dos líquidos, dependiendo de su viscosidad, pues uno puede ver si uno es totalmente fluido o el otro es más espeso. Ya con eso nos puede dar una idea de lo que va a suceder en relación a su efecto en la parte de la hemodinamia del organismo. Entonces, la viscosidad va a ser directamente proporcional a esta fuerza de cisayuda, que uno podría decir qué significa esto. Cada capa está generando una resistencia con la siguiente capa y con la siguiente capa. Entonces, esta tensión que se va a generar en las diferentes capas de este fluido, esto va a estar en el numerador, es directamente proporcional a esta tensión de propulsión. Pero también tiene que ver con la velocidad, ¿no? Es indirectamente proporcional a la velocidad. Entonces, la viscosidad es importante, se expresa en pascales por segundo o también bajo el término de pois. Y la viscosidad de la sangre es más o menos 0.045 pois, y si lo comparamos con el agua es 0.01, para que tenga un tipo de referencia en relación a la viscosidad del agua y la viscosidad de la sangre. Entonces, esta viscosidad puede sufrir cambios, sí. Si nosotros, por ejemplo, incrementamos la hemoglobina, ¿sí?, o si incrementamos las proteínas de la sangre, pues vamos a convertir a esta sangre en una sangre más viscosa. Va a ser una sangre más viscosa, variando la hemoglobina, variando las proteínas o la resistencia a la deformación del glóbulo rojo, más rígido del glóbulo rojo. Entonces, estos elementos pueden convertir a esta sangre en un elemento más viscoso o menos viscoso. Entonces, conforme el nivel de hemoglobina o de hematocrito, ¿sí?, porque el hematocrito es la relación de elementos formes en relación a la sangre, conforme la hemoglobina o el hematocrito se va incrementando, la viscosidad de la sangre se va a hacer cada vez mayor, y conforme nuestra hemoglobina o hematocrito disminuya, la viscosidad se hace menor. Entonces vean ustedes qué sucede. La viscosidad del plasma es más o menos 1.5 veces la del agua. Y a nivel del plasma, si bien podemos tener los elementos formes, glóbulos rojos, pero también tenemos proteínas como la albúmina y la globulina. Pues bien, si nosotros aumentamos las proteínas de la sangre, la viscosidad puede incrementarse hasta un 70%. Y hay una enfermedad que se llama mieloma múltiple, en donde las globulinas se incrementan exageradamente y la sangre se torna cada vez más viscosa. Y si la sangre se torna más viscosa, lógicamente va a generar un menor flujo, porque al ser más viscosa tiene más dificultad para avanzar, va a haber un menor flujo. Situación totalmente diferente cuando nosotros tenemos a un paciente con anemia. Un paciente con una hemoglobina de 5, 7, ¿sí?, una hemoglobina baja, o con un hematocrito también de 12, 15. Si nosotros tenemos un paciente que está en anemia, lógicamente la viscosidad de la sangre va a caer terriblemente y lo que vamos a tener es que va a haber un mayor flujo. La sangre de un paciente anémico se mueve más rápido. ¿Por qué? Porque la viscosidad es menor. Entonces, si bien nosotros estamos viendo lo que sucede con el flujo sanguíneo, ahora veamos qué sucede con la resistencia vascular, que es la segunda variable que debemos tener en cuenta. La resistencia vascular no es sino las fuerzas que se oponen a que la sangre pueda avanzar. Esa es la resistencia vascular. Entonces, las fuerzas de rozamiento que se oponen a la circulación de la sangre, lo que hacen es que
esa sangre entregue o pierda parte de su energía. La sangre, cuando sale con fuerza del ventrículo izquierdo, va a avanzar, y conforme va avanzando a través de los vasos sanguíneos le van a generar una resistencia, una fuerza que se opone a que la sangre se mueva libremente. Entonces, esa fuerza que se opone le va quitando potencia a la sangre, le va quitando parte de su energía. Entonces, vean ustedes que esta resistencia vascular tiene casi dos componentes. Uno es la resistencia que ejerce cada capa del fluido. Recuerden que el fluido se movía en capas, el flujo laminar tenía varias capas. Entonces, entre ellas hay una fuerza de cizallamiento que va a existir, que es precisamente pues la viscosidad. O sea, una fuerza que se opone a que la sangre avance es pues, precisamente la misma viscosidad de la sangre. Pero esto generalmente lo podemos tener como un parámetro importante, pero el que sí sufre constantemente cambios es esta fuerza, que es la que ejerce las paredes del vaso. Esta es la fuerza que se opone dentro de la misma, en este caso de la misma sangre, que es la viscosidad. Eso ya lo hemos mencionado. Pero hay una fuerza más importante, que es la fuerza que hay entre la sangre y las paredes del vaso. Y eso es lo que se llama propiamente la resistencia vascular periférica. De esto es lo que vamos a hablar ahora, la resistencia vascular periférica. Entonces, esta resistencia vascular periférica es el grado de dificultad que ejercen los vasos hacia la libre circulación de la sangre. Pues bien, esa resistencia vascular va a ser directamente proporcional a la gradiente de presión que exista en un segmento de la arteria o del vaso sanguíneo, e indirectamente proporcional al flujo sanguíneo. Esa es la fórmula de la resistencia. La resistencia es directamente proporcional a la gradiente de presión entre los segmentos de una arteria o de un vaso e inversamente proporcional al flujo. Entonces, esta resistencia guarda la relación entre la presión que se ejerce y el flujo sanguíneo. Si tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio y un flujo de 100 mililitros por segundo, a esto es lo que se denomina una unidad de resistencia periférica. 100 entre 100 me da 1. Una unidad de resistencia periférica. Pues bien, en el caso de la sangre, pues nosotros vamos a tener que en la circulación mayor vamos a encontrar una unidad de resistencia periférica. Mientras que cuando estamos en la circulación menor o pulmonar, lo que vamos a tener es 0.14 de unidad de resistencia periférica. Y es que el sistema de la aorta maneja pues resistencias mayores que la del pulmón. Entonces, la circulación menor trabaja con menos resistencia, mientras que el ventrículo izquierdo, la aorta, maneja resistencias más altas. ¿Vamos? Entonces, esta resistencia vascular periférica se localiza fundamentalmente a qué nivel. Si bien la aorta o la arteria pulmonar en su inicio tiene un componente elástico, conforme la arteria se va ramificando, pierde esta elasticidad. Prácticamente las arterias no son elásticas. Las venas sí son elásticas, pero las arterias no son elásticas, excepto en su origen. La aorta y la pulmonar en su origen deben tener una capa elástica pequeña que le permite que cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, la sangre no sale a un tubo vacío llamado aorta o llamado pulmonar. La arteria aorta y la pulmonar está totalmente llena de sangre. Y entonces cuando la sangre va a salir del ventrículo izquierdo, pues sale con fuerza, y la arteria aorta y la pulmonar tiene que tener la suficiente complacencia, la suficiente elasticidad para recibir ese volumen, y por eso es que se genera una onda de pulso. Cada vez que sale la sangre se genera una onda de pulso.
Pero conforme esa arteria se va ramificando y llegamos a arterias de mediano y pequeño calibre, esa delgada capa elástica desaparece. Y lo que va a predominar en la arteria de mediano y pequeño calibre es músculo, es tejido muscular. Y eso genera una resistencia fuerte, alta. Eso se llama resistencia vascular periférica, que fundamentalmente están en las arterias de mediano y pequeño calibre, y que son musculares. Y que si yo quiero que la sangre avance, esa sangre tiene que entregar parte de su energía a estas paredes arteriales. Entonces, eso es lo que va a suceder. Conforme la arteria aórtica pulmonar se ramifica, pierde su capa elástica, que es muy pequeña, que sirve para recibir el volumen que sale del ventrículo y generar una onda de pulso. Pero después prácticamente la arteria es muscular. Las arterias de mediano y pequeño calibre fundamentalmente son musculares. Entonces, si yo como sangre quiero avanzar, ya no tengo la facilidad de generar una onda de pulso, porque la arteria ya es rígida. Entonces yo tengo que avanzar, y si estoy con una fuerza de 120, conforme voy avanzando, bajaré a 100, a 80, a 60. Voy entregando parte de mi fuerza, de mi energía, a las paredes arteriales, porque ellas son las que están ejerciendo una resistencia al pasaje de la sangre. Pues bien, ¿quiénes ejercen este papel de resistencia? Pues tenemos el espesor de la pared. Cuanto más grueso sea esta pared, va a haber mayor resistencia. Y recuerden que las arterias, conforme se van ramificando, la capa muscular es lo que va a predominar. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Por otro lado, el tono de la arteria. ¿La arteria va a estar abierta o va a estar cerrada? Eso va a depender de una serie de factores. El sistema simpático cierra las arterias, aumenta la resistencia. El parasimpático abre las arterias, disminuye la resistencia. Después tenemos otros mediadores, la angiotensina 2 o la endotelina, poderosos vasoconstrictores. Cierran la arteria, aumentan la resistencia. Mientras que el óxido nítrico o las prostaciclinas son poderosos vasodilatadores, abren la arteria, disminuye la resistencia vascular. ¿Y eso dónde va a suceder? En las arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces la resistencia va a ir aumentando y va a frenar a esa sangre que va llegando con fuerza, ¿Por qué existe esa resistencia? Eso vamos a ver en la próxima clase, pero yo tengo que la sangre sale con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, la presión de salida. Pero finalmente debe llegar a los capilares. Y los capilares son de paredes muy delgadas. Y si yo llego con 120 a un capilar, el capilar estalla, porque no tiene capacidad de soportar tanta presión. Entonces la presión de 120 tiene que bajar a no más de 35. Entonces de 120 tiene que ir bajando a 35 para que con esa presión no mayor de 35 no se vaya a dañar el capilar. ¿Y por qué? Porque el capilar en realidad es una estructura muy débil, no tiene, prácticamente su estructura es un endotelio y membrana basal, no tiene capa media, no hay capa muscular. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger. Y la resistencia a nivel de los capilares es muy baja. Es muy baja la resistencia de los capilares. ¿Por qué? Porque primero hay un gran, casi 3 millones de capilares que vamos a tener, que están dispuestos en forma paralela y son vasos de trayecto corto. Y la sangre a nivel de un capilar no avanza como si fuera un flujo laminar, va a avanzar como si fuera una fila simple de glóbulos rojos que van avanzando lentamente y van entregando su contenido. Pero vean ustedes que la resistencia en los capilares es bastante baja. ¿Dónde fundamentalmente está la resistencia vascular periférica? En las arterias de mediano y pequeño calibre. ¿Cuál es su finalidad de esa resistencia vascular periférica? Restarle fuerza a la sangre para que no se vaya a dañar el capilar. Porque el capilar es muy débil y lo podemos dañar.
Entonces, esta resistencia vascular periférica, producto de que el vaso en determinado momento se abre por efecto simpático, parasimpático, o por óxido nítrico, por endotelina, el vaso está abriéndose o cerrándose, la resistencia vascular no va a ser constante, no va a ser homogénea. Esto va a variar dependiendo de si libera adrenalina, el vaso se cierra. Liberé acetilcolina, el vaso se abre. Produje óxido nítrico, el vaso se abre. Produje angiotensina 2, el vaso se cierra. Esto está en constante movimiento dinámico, la vasodilatación y la vasoconstricción. Y cuando una persona hace ejercicio, a nivel muscular se produce una serie de mediadores locales. Producto pues del ejercicio, se va a producir una serie de mediadores locales que van a propiciar la vasodilatación. Pero va a producir la vasodilatación en los músculos que están trabajando, mientras que en los sitios en donde no están trabajando, más bien se va a producir una vasoconstricción. Entonces, esto es dinámico. La resistencia vascular periférica no es permanentemente constante, va a variar dependiendo de una serie de factores que tienen que ver con la actividad simpática, parasimpática, o a través de mediadores que se producen en la pared del vaso sanguíneo. Entonces vean ustedes que la resistencia es muy importante, pero hay que ver cómo podemos definir esta resistencia, no solamente para que finalmente el capilar esté protegido. Hay otros mecanismos que tratan de implicar la importancia de esa resistencia. Y vean ustedes qué pasa si yo tengo estos fenómenos de resistencia, que finalmente esto se basa en los principios de la parte eléctrica. La resistencia que nosotros encontramos de la parte eléctrica se ha aplicado a la parte sanguínea y se ha tratado de adaptar, y eso es lo que tenemos. ¿Qué sucede si yo pongo tres estructuras que tienen una resistencia? Este sector tiene una resistencia 1, este otro tiene una resistencia 2, y acá yo voy a tener una resistencia 3. Yo voy a tener el flujo de sangre que va a pasar a través de una gradiente de presión, una presión de entrada y una presión de salida. Pues bien, vean ustedes, la resistencia que yo voy a tener en este circuito, en este sistema, que está en serie. Acá está 1, acá está la segunda, acá está la tercera. Todo esto está en serie. Bueno, ¿cómo es la resistencia total? Que es muy fácil. La resistencia total es la suma de la resistencia en 1, en 2 y en 3. Luego diría, pero esto no tiene tanta importancia. Sí, esto tiene importancia, ¿por qué? Porque esta resistencia total va a depender de esta suma de las resistencias que vamos a tener acá. Siempre esta resistencia total va a ser mayor que en cualquiera de ellas. La resistencia total siempre va a ser mayor que en 1, va a ser mayor que en 2 o va a ser mayor que en 3. ¿Estamos? Si yo agrego un cuarto sistema, ¿qué va a pasar con la resistencia total? Va a subir. ¿Estamos? Va a subir. Conforme yo aumente una resistencia más, esto sube. ¿Estamos? Entonces, en nuestro organismo, nosotros tenemos la continuidad entre arteria, capilar y vena. Eso está dispuesto en forma de serie. Y lo que vamos a tener es que esa arteria, ese capilar y esas venas van a ejercer una resistencia que finalmente va a generar una resistencia total. Pero en este sistema en serie, si yo agrego una resistencia más, la resistencia total va a subir. Vean qué sucede más bien si yo tengo los sistemas en paralelo. Que eso es lo que nosotros tenemos cuando ponemos acá al corazón, ponemos al riñón, ponemos al hígado. O sea, los órganos están dispuestos en forma paralela. Muy diferente de hablar arteria, capilar y vena. Arteria, capilar y vena, eso está en serie. La resistencia total va a ser la suma de cada una de ellas. Pero ¿qué pasa cuando acomodamos los órganos y ponemos acá la resistencia que ejerce el corazón, la resistencia que ejercen los vasos del hígado, los vasos que están a nivel del cerebro? ¿Qué pasa cuando yo pongo
esto en forma paralela. Y lo que va a suceder es que la inversa de la resistencia total es igual a la inversa de la resistencia en 1, más la inversa de la resistencia en 2, más la inversa de la resistencia en 3. Entonces, si yo pusiera la condición que la resistencia, por decir, en el corazón, en el cerebro y en el hígado son iguales, o sea, si la resistencia en 1, 2 y 3 son iguales, vean lo que va a suceder. La inversa de la resistencia total va a ser igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, y el denominador va a ser por cualquiera de ellos, ¿no? Porque son iguales. Entonces vean ustedes que la inversa de la resistencia total va a ser igual a 3 sobre una de estas resistencias. Y acá yo despejo la resistencia total. ¿Y qué voy a tener? Que la resistencia total, en este caso, es la tercera parte de la resistencia de cualquiera de ellos. Entonces, ¿pero esto qué significa? Pues lo que le estoy diciendo es que la resistencia total siempre va a ser menor que una de estas resistencias. Siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor. ¿Cómo era la resistencia total en serie? Siempre la resistencia total en serie era mayor que cualquiera de las resistencias parciales. ¿Está bien? Bueno, aún así todavía no estoy viendo para qué sirve. Vamos a ver. La resistencia total es menor que la resistencia de cualquier vaso. ¿Qué pasa si yo agrego una resistencia más al organismo que ya está establecido? ¿Qué va a pasar con la resistencia total si yo agrego algo más? Si yo añado un vaso más a esta resistencia, ¿qué vamos a tener? Que la resistencia total va a ser igual a ¿cuánto? A R sub 1 entre 4. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aumento un vaso más al organismo, ¿qué va a pasar con la resistencia total? Disminuye. Si yo aumento un sistema más, la resistencia total disminuye. Yo a mi organismo como tal, yo le puedo agregar un órgano más externo. ¿En qué momento en nuestra vida, a nuestro organismo como tal, yo le puedo añadir un órgano externo más que no lo tenemos cuando somos adultos? En el embarazo. En el feto. En el feto, ¿qué añadimos? La placenta. La placenta es una laguna de vasos sanguíneos que va a tener una resistencia. Si yo añado la placenta, ¿qué va a pasar con la resistencia total? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Estamos? Entonces, si yo agrego la placenta, la resistencia sistémica de la aorta ¿va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. ¿Y cómo está la resistencia pulmonar? La resistencia pulmonar se va a mantener. ¿Estamos? En el feto, por el hecho de ser feto y tener la placenta, el lado de la aorta, al agregarle un sistema más, la placenta, que tiene sus vasos sanguíneos, que ejerce una resistencia, lo que va a hacer es disminuir la resistencia en la aorta, comparado con ¿quién? Con la resistencia que hay en la pulmonar. En la pulmonar, en el feto, no va a haber ninguna variación. ¿Qué estamos generando? Que la resistencia en el feto es mayor en el lado pulmonar que en el lado de la aorta. ¿Qué pasa en el caso de la aorta? La aorta va a tener menos resistencia que la pulmonar, pero eso es en el feto. Cuando el niño nace, ¿qué se hace con la placenta? Se corta el cordón umbilical y desaparece la placenta. ¿Qué pasa con la resistencia total en ese momento que he quitado a la placenta? La resistencia sube y por lo tanto en la aorta tenemos más resistencia que en el lado de la pulmonar. ¿Qué ventrículo crece en el adulto o en el recién nacido? El ventrículo izquierdo comparado con el derecho. ¿Qué ventrículo crece en el feto? El derecho comparado con el izquierdo. Eso es lo que trata de traducir eso.
O sea, la resistencia uno va a decir, pero esto no me sirve mucho. Sí sirve. Quizás no tanto las fórmulas, pero sí sacar la conclusión. Ojo, esto es bien importante. La conclusión es ver que estos sistemas en serie, arteria, capilar y venas, esto en serie, si yo agrego una resistencia más, ¿qué va a pasar? La resistencia total sube. Pero en el caso de tener sistemas en paralelo, si yo agrego un sistema más, ojo, lo que va a suceder es que la resistencia total disminuye. ¿Está claro? Eso es bien importante. Bien importante. Es pregunta de examen. Pues bien, entonces vean ustedes, adicionar una resistencia en serie aumenta la resistencia de todo el sistema. Por lo tanto, conectar resistencias en serie resulta en un sistema de alta resistencia. En cambio, si yo aumento en paralelo un sistema más, la resistencia disminuye. Y eso es bueno. El sistema en paralelo genera sistemas de baja resistencia. ¿Está claro? ¿No hay dudas? Ojo, eso es pregunta de examen. No, después no dejen ahí de cuidar, me escucho acá. Pregunta. Esa es pregunta de examen. Muy bien. Ya hemos visto el flujo sanguíneo, hemos visto la resistencia, ahora veamos la presión arterial. Veamos la presión arterial y las gradientes que se van a generar en esta presión. Producto de la contracción o de la relajación que hemos visto, se generan gradientes de presión y la sangre se va a empezar a mover. Siempre la sangre se mueve por gradiente de presión. Siempre por gradiente de presión. Si no hay gradiente, la sangre no se mueve. Ese es el concepto claro. Si no hay gradiente, la sangre no se mueve. Pero vean ustedes que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso sanguíneo. Habrá una presión en la arteria, habrá una presión en las venas. Entonces, la más importante es la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Entonces, estamos hablando de esta superficie, que en este caso es la arteria. Y esto se expresa en milímetros de mercurio, en el caso de la sangre, porque hay otras unidades que se usan también para la parte venosa. Pues bien, lo que yo les decía es que la presión arterial a nivel del ventrículo, cuando sale la sangre con fuerza, sale con una presión de ¿cuánto? De 120. Y para poder llegar al capilar, y el capilar es muy débil y no lo puede dañar, la presión debe caer ¿hasta cuánto? Hasta no más de 35. Entonces de 120 que estoy acá, para llegar a 35, ¿cómo le quito esa fuerza? La resistencia vascular, las arterias de mediano y pequeño calibre, que están acá, las arterias de mediano y pequeño calibre, por ser estructuras musculares, le van frenando, le van quitando fuerza y velocidad a esta sangre que va saliendo del ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que finalmente el capilar llegue con menos fuerza y no lo vaya a dañar. Entonces vean ustedes que la presión arterial no es igual en todo el sistema cardiovascular. Va cambiando dependiendo del vaso, del circuito en que estamos, el circuito mayor o sistémico, o en el circuito menor o pulmonar. Entonces, la presión va a cambiar. En el lado sistémico, en el lado de la aorta, la presión arterial tiene dos componentes. El que es producto de la inyección, que es la presión arterial sistólica, que en condiciones fisiológicas no debe ser mayor de 120, que son las cifras óptimas o normales. Y la diastólica, 70. Más o menos es lo que nosotros manejamos de esta presión en términos generales. Pero ojo, la sangre, para que se pueda desplazar, tiene que existir una gradiente de presión. La sangre siempre se mueve de mayor presión a menor presión. Debe haber una gradiente de presión para que la sangre se pueda desplazar, si no, no va a poder movilizar. La fuerza impulsora para el movimiento de la sangre es precisamente esta gradiente de presión. Pero si bien yo tengo esa fuerza que hace que la sangre avance a través del sistema circulatorio,
siempre vamos a tener una fuerza que se opone, y esa es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos. Entonces, si bien yo voy a tener una fuerza que hace que avance la sangre, que es la gradiente de presión, hay otra fuerza que se opone, que es la resistencia vascular periférica. Pero vean ustedes, si yo tengo acá dos vasos, yo voy a tener en este sector 100 milímetros de mercurio y en este otro extremo voy a tener 75. Acá hay una gradiente de presión que permite que la sangre avance de 100 a 75. Pero si yo tengo en este otro vaso una presión de 40 milímetros de mercurio en este sector y en la salida tengo 15, la sangre igual se va a mover. Ojo, se va a mover porque lo que mueve a la sangre es la gradiente de presión. No es que los 75 milímetros sean lo que mueve a la sangre, no es los 15 milímetros que va a mover la sangre con menos fuerza, no se trata de estos números, lo que se trata es la gradiente. La diferencia de presiones, ojo, hace que la sangre se mueva. La gradiente, la diferencia de presión, no es el 75, no es el 15, es la diferencia, y por lo tanto la diferencia en este caso es de 25 milímetros de mercurio, y acá abajo también es de 25, hace de que el flujo sea en este sector y en este sector igual. Y es que lo que hace que se mueva la sangre, ojo, importante, es la gradiente de presión. Es la gradiente de presión. Pues bien, como les digo, se aplican mucho de las cosas